Ya lo sumamos a Roberto Ferretti. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Qué tal? Buenas noches a todos los que nos escuchan. Bueno, dos realidades, ¿no? El presidente... ¿Sabés qué es lo peor de todo esto? Que ese ajuste, esa caída de casi 10 puntos del índice de producción industrial, Sí. es un sufrimiento inútil del pueblo. Claro. Eso es lo más grave. Sí, sí. Porque uno puede decir, bueno, recondujeron, pero ahora estamos en un proceso de salida. No. No. ¿Por qué? Porque la chocaron, Caputo la chocó una vez más en la macroeconomía. Devaluó 118% y la inflación le comió toda la competitividad del dólar. Entonces el sector agropecuario le liquida con cuentagotas. El Fondo Monetario le dijo, no te vamos a dar nada. Y encima se pelean con los chinos y tienen que salir corriendo a pedir que le renueven el swap. Digo, es grave la situación, es grave el desmanejo. Es grave también lo que vos estabas planteando. El presidente hace un discurso el lunes anunciando superávit fiscal en el trimestre. Es real. Ahora lo logra con una caída del 83% de la inversión pública en términos reales y un 35% de caída, 27, perdón, de caída en el gasto corriente, 36 en las jubilaciones. ¿Cómo es sostenible eso? Y además debió haber dicho que tuvo superávit enero y febrero, marzo ya tuvo déficit. Y seguramente abril va a pasar lo mismo, salvo que apliquen el tarifazo a fondo. Entonces digo, el gobierno está en un escenario en el cual está sometiendo al pueblo argentino a un sufrimiento enorme, no porque le sobra el Estado, sino porque le falta el Estado. Claro. Porque el Estado no da los medicamentos que el pueblo necesita, porque no da las vacunas que el pueblo necesita, porque no está resolviendo esos problemas. Pero eso además no sirvió para que nos garanticen estabilidad, porque no consiguió los dólares que necesitamos. Caputo no trajo los dólares. Yo le diría al presidente que, por otra parte, quiero hacer una mención. Cuando uno trata de ridiculizar a alguien, es violento, es discriminador, pero además, presidente, tiene atraso cambiario. ¿No le dicen que tiene atraso cambiario? ¿Que la devaluación que hicieron no le sirvió para nada? Presidente, ¿no le dicen que este superávit fiscal que le están diciendo no es tal? Porque va a tener que haber obra pública en este país. Porque ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a caer a pedazos los hospitales, las escuelas, las autopistas? ¿No va a haber obra pública en este país? Bueno, ya está ocurriendo eso. Bueno, pero digo... transitar algunas rutas para ver el deterioro que tiene. Digo, ¿cuánto tiempo vamos a estar debiéndole plata a Gamesa, al mercado mayorista de energía? ¿Cuánto tiempo? Y así todo tuvo déficit. Bueno, presidente, ¿no le dicen que se cae la recaudación? Por efecto de que cayó el índice de producción industrial casi 10 puntos y la recaudación está atada al ciclo económico, y si se cae el ciclo económico, se le cae la recaudación. Nadie le dice eso, presidente, además de que, ratifico, intentar ridiculizar a alguien y no debatir ideas es violento. Cuando eso lo hace el presidente de la Nación, un presidente democrático, elegido constitucionalmente, es gravísimo. No, porque además ahí está demostrando, Roberto, que realmente le molesta, que es autoritario y que le molestan las críticas, y que algunas de esas críticas, porque si no, no fueran tan permeables, ¿no? Algunas de esas críticas le llegan porque son ciertas. Porque son ciertas. Bueno, pero él no puede ponerlas, él puede rebatir, decir, bueno, tenemos atraso cambiario, lo vamos a superar, o no tenemos. Obvio. Bueno, pero está claro. Pero lo que no puede es burlarse, es discriminador, es violento. Pero está claro porque te lo decían el año pasado, lo avisaron, lo avisó Rafael Bielsa, que lo conoce, sí, que es una persona que no admite que ni lo corrijan, ni que tengas y le plantees una idea diferente. Bueno, pero entonces no puede vivir en una democracia. Tiene un problema. Pero bueno, digo, porque la democracia debate. Y bueno, obvio que está. Y el otro punto que me parece... Pero no cree en la democracia, Roberto. Bueno, está bien, pero es grave eso. Porque, y bueno, pero porque, no, hay porque que ver él, las es cosas él es presidente de un balotaje, que lo ganó limpiamente y contundentemente. Ahora, un balotaje. Él perdió la elección general, hay un parlamento, hay fuerzas políticas y hay discusión en la Argentina sobre esto, y más sobre esto. Porque si él está exhibiendo resultados muy negativos, como es una caída fuerte del índice de producción industrial, tiene que tener respuestas.
Al presidente, su ministro Caputo no le dice que si alguien compró un bono ajustable por inflación en enero, ganó 42% en dólares en marzo, medido contra el dólar contado con liqui. ¿No le dice que hay una especulación fenomenal contra los bonos? Bueno, tal vez llegaron para hacer eso. Ajustables. Tal vez llegaron para hacer eso. Sí, Caputo lo hizo la otra vez, lo hizo contra la tasa de interés. Ahora lo está haciendo contra los precios. Es timba financiera. Bueno, pero, presidente, su canciller no le dice que si pegan el viandazo que pegaron en política exterior, probablemente tenga problemas con nuestro principal socio comercial, que es China. ¿Cuál es el sentido de la misión de apuro con la que van a China? Con la escupidera en la mano. Bueno, pero por eso te digo, pero entonces, digo, estamos en manos de un proceso manejado por humores, por arrebatos, porque el presidente pudo haber dicho, y el gobierno pudo haber dicho, y un gobierno conservador lo hace, vamos a un plan de ajuste. A ver, yo te pongo, vos has sido funcionario desde hace muchos años. Sí. En la ciudad, en la nación, has vivido distintas épocas. Vos, si hubieras estado anoche sentado allí frente a este discurso, te hubieran ¿Qué hubieras hecho? ¿Cómo hubieras reaccionado? Y yo creo que no me hubiera levantado, me hubiera ido, Bueno, o hubiera como pedido hizo la palabra Melconian, para rebatirlo. Claro, como hizo Melconian. Digo, a mí no me parece... Pero lo aplaudían anoche, eso es lo más grave. Bueno, ¿no? está bien, pero ese es el incentivo de una minoría intensa violenta, porque si se clausura el debate, porque digo, ¿y qué piensa el presidente y quienes lo aplaudían de las casi 800.000 personas que estuvimos en la calle el martes reclamando por los presupuestos universitarios? ¿Qué piensa? ¿Que somos la casta? Sí. Pongamos que yo lo sea. El resto de la gente, digo, ¿qué es lo que estamos... No se admite el debate en la Argentina. No. Lo que es más problemático, Roberto, en esa línea, que yo coincido, es el Parlamento. Porque ahí hay fuerzas que están desesperados. Fíjate vos la pero ahí vamos a una crisis de representación política. Pero anoche el presidente dice, no me importa la ley base, porque vamos a hacer todo, y no me importa, tírenla la ley base. Y después están desesperados los dialoguistas para votársela con dos manos. Está bien, pero fíjate qué contradicción. Pero ahí puede haber una crisis de representación política. Porque el martes la multitud que estuvo en las calles y que fue convocada por la necesidad de contar con la universidad pública gratuita como ejemplo de oportunidades y demás, está esperando que sus representantes, muchos de ellos marcharon, ejerzan el mucho o poco poder que tienen desde sus bancas. Si eso no pasa, evidentemente va a haber una pérdida de legitimidad. Evidentemente va a haber una pérdida de legitimidad. Entonces eso va a llevar a una conflictividad mayor. Digo, creo que de un lado tenemos un presidente que, digo, el discurso que hizo es un discurso violento, el discurso de burlarse del otro. Total. Sí. Es violento. Obvio. Sobre todo, ¿sabes por qué además? Que tiene un matiz de poca valentía, porque el otro no puede responder. No estaba, exactamente. No estaba. Bueno, a mí... Entonces eso es una... Y del otro lado tenemos una multitud en la calle pidiendo por una conquista histórica de la Argentina, como es el acceso a la universidad como forma de igualdad de oportunidades, y la respuesta de la oposición, de algunos, es, bueno, no sé, vamos a ver. Digo, o no fueron a sentarse ayer. O no fueron a sentarse. ¿Me permite? Sí, yo veo lo loco que es esto, que por un lado van a aumentar el impuesto a las ganancias sobre los trabajadores, por el otro va a caer una oleada de tarifazos, van a terminar quebrando los sectores de ingresos medios, pero quebrándolos de acá a 2 meses. Y el otro dislate es... Vamos a entrar a la OTAN, nos van a armar y a su vez vamos a convertirnos en un paraíso de lavado de capitales. Es decir, es muy alocado lo que hace este gobierno. Muy alocado a dónde va a llevar la Argentina. Vamos a ir a la OTAN, nos van a armar, vamos a tener... Y por el otro van a ingresar capitales de no se sabe qué procedencia y nos vamos a transformar en un paraíso. Bueno, pero ya dijo Milei que no le importaba. Pero por eso es apología del delito. Bueno, vamos a ingresar a la OTAN y vamos a abandonar el Grupo de Acción Financiera Internacional.
Sí. ¿No? Vamos a romper todas las normas. Son las contradicciones permanentes de este gobierno. Digo, es muy loco. Roberto, y vos que estuviste en la experiencia en la Secretaría de Comercio y viendo los precios, ¿cómo hacen para llegar al 5% que dijo Milei, que ya está la inflación? ¿Cómo está? ¿Cómo estás viendo que actúa el INDEC? ¿Es real o están dibujando? Yo tengo mucho respeto por Marco Labaña, no trabajé incluso, trabajamos, él estaba... Yo te digo dónde es el problema, donde vos tenés el problema en la medición de alimentos, es en los comercios de proximidad. Es decir, los supermercados, cuando estábamos nosotros, mandaban 900 precios todos los días. Y era controlable. Y si vos vas a relevar precios en los comercios de proximidad, tenés una heterogeneidad muy grande. Muy grande. Y bueno, ahí hay que ver cómo se relevan. No digo que el INDEC mida mal, digo, ahí tenés una heterogeneidad muy grande. Donde vos tenés variaciones que van del 45% respecto a los super al 20%, y bueno, yo puedo ir a todos los que tienen el 20%, todos los que tienen el 45%, quiero decir, la medición va a estar en la muestra que tomen. Ahora, Roberto, esto también está, este fenómeno de desaceleración de la inflación que muestra el gobierno y que la verdad que... Es el menos 9,1 de producción industrial. Claro, no, y al mismo tiempo es el dólar pisado, lo que vos comentás, porque después el presidente... Bueno, ahí tenés el 50% de importaciones impagas. Claro, el presidente se enoja y dice que es, digamos, de fatal arrogancia querer establecer el tipo de cambio, pero el gobierno está estableciendo el tipo de cambio. Nunca hubo un cepo como el que hay ahora, digamos. Si piensan que el dólar no está trazado porque el tipo de cambio en este contexto no se mueve, que liberen el cepo a ver qué pasa, ¿no? La crisis, bueno, primero eso, pero por el otro, la crisis que va a tener el gobierno de Macro es que quieren poner una convertibilidad sin dólares. La convertibilidad se apoyó en el flujo de las privatizaciones, que fue enorme. Y eso permitió estabilizar el tipo de cambio durante muchísimo tiempo, casi una década. Hoy no lo tienen y querer hacer eso lo que permite es que alguien que compró un Bonser en enero haya ganado 40% en dólares, pero ese es el problema. Ahora, yo te sostengo el superávit y no hago obra pública, no le pago las deudas de energía, licúo los saberes previsionales. Yo te sostengo el superávit externo, no pago las exportaciones, las importaciones. Bueno, está bien. ¿Cuánto dura ese esquema así? Bueno, por eso es precario. ¿Cuánto por eso te estoy diciendo que hay una crisis macro que explica por qué Caputo sale corriendo a China. Ahora, el presidente quiere salió corriendo a ver al fondo. Sí, y el fondo no le dio nada. Le dijo que no. Se vino con un par de zapatillas de la tienda. Bueno, eso, compró. yo en esas cosas no... El presidente quiere que seamos Alemania, Irlanda y otros tantos países de Europa. Ahora, con este esquema, ¿no? Sin pagar la energía, sin hacer obra pública, ¿a qué tipo de país tendemos a parecernos? Pero vos fijate que los momentos más interesantes de crecimiento económico de la Argentina en los primeros 15 años de este siglo, los gobiernos de Néstor y Cristina, se basaron en una inserción internacional predominantemente con Brasil. ¿Latinoamericana? Complementando industria. Acá nos hemos colocado de un modo que Brasil compite industrialmente con nosotros y nos lleva a las industrias. Es horrible lo que se está haciendo en política exterior, porque confrontamos con al que le vendemos productos primarios y confrontamos a aquel que nos complementamos industrialmente. En tiempos de Néstor y Cristina, Brasil era un mercado interno ampliado de la Argentina. Vender en San Pablo era como vender en, no sé, Córdoba. Pero eso le había dado escala a la industria argentina. Pero viste lo que hizo ahora, ¿no? Le mandó una carta a Lula, Milei, y Lula ayer o antes de ayer en conferencia de prensa dijo, todavía no lo leí, pero no tuve tiempo. Pero eso es un problema grave porque es perder nuestro principal socio político y comercial. El tamaño de la economía argentina exige que tenga ese tipo de relación virtuosa. Un punto de crecimiento de la economía brasileña es un cuarto de punto de crecimiento de la economía argentina en los tiempos que nosotros habíamos ampliado los acuerdos de integración latinoamericana. Y hay un dato interesante. Es brutal lo que se está haciendo. Que se conoció hoy, que Brasil aparece, ahora no me acuerdo el nombre del ranking, pero uno de estos rankings que miden justamente cuáles son los destinos de inversión más interesantes para los inversores, y es el
país mejor ubicado de la región, Brasil, a pesar de ser comunista, ¿no? Como dice el presidente argentino. Mirá el índice Bovespa de la Bolsa de San Pablo y vas a ver el volumen que adquiere, el crecimiento que tiene. Digo, si no, me parece... Bueno, están con un crecimiento económico, anunció Lula esta semana. Me parece que no es, digamos, no se puede desandar cosas que se construyeron desde los acuerdos de Sarney y Alfonsín. No, y hoy veía que también Emanuel... Digo, es muy alocado porque estás estresando a la Argentina de un modo que va a tener consecuencias graves. No, y está a contramano del mundo. Hoy justo veía que también Macron, hoy por ejemplo, también salió con el hecho en Europa, ¿no? Que está... Esto de producir puertas adentro de tu país o de tu bloque está en Estados Unidos, que le pone aranceles a los productos chinos, en Brasil, en Europa, en todos lados. Pero el nacionalismo económico y la integración en bloques que sean complementarios es necesario en este mundo porque el mundo está en guerra y en crisis de hegemonía. Ningún país del mundo piensa hoy en abandonar su moneda, como se planteó acá. Ningún país del mundo piensa transferir activos estatales al sector privado. Al contrario, hay recuperación. Ningún país del mundo está diciendo, me abro al mundo y vemos qué pasa. Digamos, la integración Argentina-Brasil, que en el 2011 el intercambio llegó a 43.000 millones de dólares, Macri lo bajó a 20.000, menos de la mitad, era la que producía también que Argentina pudiera exportar autos, y se llegaban a exportar 200.000 autos, con trabajadores bien pagos. No es cierto que los salarios tienen que ser miserables para que vos puedas exportar industria, obvio, como dice Paulo Roca. No es cierto. La complementariedad industrial argentino-brasileña probó que no. Entonces digo, bueno... Bueno, ¿me permitís? Se inauguró hace instantes la Feria del Libro. Un dato solo que hablan. Sí. Si los chinos no renuevan el swap, el financiamiento... La solución que propone Caputo con los bancos le cuesta a la Argentina 120 millones de dólares más por año de intereses, por la impericia de la política exterior. Es decir, no apoyamos la Feria del Libro porque es una erogación y le vamos a dar a los bancos 120 millones de dólares más de intereses si es que los chinos no renuevan el swap por la impericia y el desmanejo de la política exterior. Tremendo. Roberto, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes, gracias por tu claridad.